En la Argentina nocturna, un fenómeno silencioso estaba cobrando una fuerza arrolladora. Desde las asistentes de vuelo de las aerolíneas más prestigiosas que conectaban Tokio con Buenos Aires hasta mujeres japonesas de mediana edad, el número de expatriadas que echaban raíces en el suelo argentino crecía sin cesar. El motivo era casi siempre el mismo, una razón que resonaba con la fuerza de una revelación: casarse con un hombre argentino. Un posteo en redes sociales compartiendo la feliz noticia de una boda podía desatar una avalancha de millones de comentarios en cuestión de horas. Cuanto más conoces a los hombres argentinos, más te enamorás de su encanto, decía uno. Recomiendo totalmente casarse con un argentino, afirmaba otro. ¿Cuál era el hechizo que los hombres de esta tierra lejana y apasionada lanzaban sobre las mujeres de un país tan estructurado como Japón? ¿Qué la llevaba a abandonar su patria por ellos? La respuesta era tan sorprendente como profunda. Mi nombre es Chusa Ono, tengo 48 años y soy directora en un conglomerado financiero con sede en Japón. Desde la muerte de mi esposo, había sellado mi corazón bajo 7 llaves. Él sufría una enfermedad cardíaca crónica, y durante la fase final de su tratamiento en un hospital de Buenos Aires, una serie de fallos de comunicación entre el equipo de médicos y enfermeros argentinos precipitó su rápido deterioro. El informe oficial sostenía que no había sido una negligencia directa, pero para mí, los acontecimientos de aquel día se convirtieron en una cicatriz imborrable. Los argentinos no son de fiar. Viví aferrada a esa convicción durante años. Para mí, Argentina seguía siendo un país caótico, a un mundo de distancia de la precisión sistemática de Japón o la transparente estructura de las naciones desarrolladas de Europa y América. Era un país poco fiable en lo emocional y tecnológicamente atrasado. Creía en ello con cada fibra de mi ser. En mi trabajo, rechazaba de plano cualquier propuesta de inversión que tuviera que ver con Argentina. Años atrás, un contrato con un fondo de inversión argentino me había causado pérdidas catastróficas. El desastre se debió a un fraude contable interno, pero como yo había sido la responsable de aprobar el proyecto, mi carrera profesional sufrió un golpe del que nunca se recuperó del todo. Argentina era un lugar donde no se podía confiar ni los sentimientos ni el dinero. Esa era mi verdad inamovible. En las conversaciones con mis colegas, repetía mi mantra: no se pueden hacer negocios serios con un país como Argentina. Su capacidad de gestión jamás alcanzará los estándares internacionales. Estaba convencida de que estaban décadas por detrás de Japón o el mundo occidental, tanto en lo económico como en lo cultural. Fue entonces cuando recibí una noticia que me sacudió. Mi vieja amiga, Emiko Hashi, me llamó desde un número desconocido. Chusa, me volví a casar. Con un argentino. Ahora vivo en Buenos Aires. La mano con la que sostenía el teléfono me tembló. Emiko tenía mi misma edad, una compañera en la soledad, o eso creía yo. ¿Y ahora había rehecho su vida en ese país? ¿Estás segura, Emiko? ¿De verdad se puede confiar en un hombre argentino?, pregunté, incapaz de ocultar mi escepticismo. La voz de Emiko al otro lado de la línea sonaba más brillante que nunca. Chusa, acá descubrí por primera vez lo que significa ser amada de verdad. Es un mundo completamente diferente. Al oír esas palabras, sentí como si una parte de mi alma se resquebrajara. ¿Por qué Argentina? ¿Por qué Emiko había encontrado la felicidad en el mismo lugar que yo despreciaba y en el que había perdido toda confianza? ¿Qué tiene de bueno ese país?, insistí, casi con desesperación. Tenés que venir para entenderlo, Chusa. Es distinto. Totalmente distinto. Esa noche, me senté sola en mi apartamento minimalista, bebiendo un Malbec que había comprado por error, pensando en sus palabras. Era posible que mi visión de Argentina fuera una caricatura, una versión distorsionada por mi propio dolor. Negué con la cabeza rápidamente. Mi experiencia no podía mentir. El lugar que me había arrebatado a mi marido, el lugar que había saboteado mi carrera. ¿Cómo podría confiar en él? Pero la voz transformada de Emiko, llena de una luz que le desconocía, resonaba en mis oídos. En esa Argentina que yo consideraba atrasada y caótica, ¿qué estaba pasando realmente? Un mes más tarde,
mis pies pisaron suelo argentino por primera vez desde aquella tragedia. Tenía que asistir al Foro de Inversiones Inmobiliarias de América Latina que se celebraba en Buenos Aires. Siendo sincera, fui a regañadientes, pero era una obligación ineludible para la empresa. Apenas llegué al aeropuerto internacional de Ezeiza, recibí mi primera sorpresa. El sistema de control de pasaportes estaba completamente automatizado. Un simple escaneo facial y listo. Era más rápido y preciso que el del aeropuerto de Narita en Tokio. «Qué extraño», murmuré para mis adentros. ¿Cómo es que Argentina tiene esta tecnología? Seguramente era solo una fachada, una cáscara moderna ocultando un sistema lleno de problemas. Eso pensé, tratando de reafirmar mis prejuicios. Sin embargo, durante el trayecto en taxi hacia la ciudad, me esperaba una confusión aún mayor. El tráfico era un caos de bocinazos y maniobras audaces, pero en medio de esa vorágine, vi a un conductor detenerse para ayudar a una anciana a cruzar la calle, a jóvenes cediendo el paso con una sonrisa. Al entrar en el subte para un tramo corto, el vagón estaba lleno, pero cuando subió un hombre mayor con un bastón, 3 personas se levantaron casi al unísono para ofrecerle su asiento, con una naturalidad desconcertante. Incluso un joven, al notar mi mapa y mi expresión perdida, se ofreció a indicarme el camino en un inglés esforzado pero amable. Imposible. Debe ser una actuación, me dije, negándome a aceptar lo que veía. Pero la realidad frente a mis ojos estaba agrietando, poco a poco, los cimientos de mis convicciones. Al hacer el check-in en mi hotel en Recoleta, le pregunté a la recepcionista cómo llegar al centro de convenciones donde se celebraba el foro. «No se preocupe», me dijo con una sonrisa cálida y genuina. «Tome el subte, en 20 minutos llega. Y si se pierde, pregúntele a cualquiera. Los porteños somos muy amables con los extranjeros». La confianza y la naturalidad en su sonrisa me hicieron sentir extrañamente incómoda. Quería creer que era una amabilidad ensayada, parte del servicio, pero parecía demasiado sincera. Al día siguiente, en el foro, conocí a un consultor de gestión de activos llamado Alejandro. Después de mi presentación, se acercó y me hizo una pregunta incisiva. «¿No cree que la estrategia de inversión de los grupos japoneses es demasiado conservadora?», preguntó, mirándome fijamente. En particular, su comprensión de los mercados emergentes en América Latina parece insuficiente. Sentí como la sangre me subía a las mejillas. ¿Por qué deberíamos confiar en un mercado tan inestable como el argentino? Los antecedentes demuestran que hay serios problemas de fiabilidad. Los antecedentes, repitió, y su expresión se volvió seria. Se refiere al incidente con aquel fondo de inversión argentino de hace unos años. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabía él de eso? Pero lo que más me descolocó fue su actitud segura y su lógica impecable al continuar. Sobre ese tema, tendría mucho que decir. Pero ahora no es el momento adecuado, concluyó, dejándome sumida en un mar de dudas. De regreso al hotel, mi mente era un torbellino. La pregunta afilada de Alejandro, su postura confiada, la ciudad de Buenos Aires que estaba presenciando todo contradecía mis ideas preconcebidas. Me perdí brevemente al cambiar de línea en el subte, y un estudiante universitario, al verme dudar, no solo me indicó la dirección correcta, sino que me acompañó 2 paradas para asegurarse de que llegara bien a mi destino. Cuando le di las gracias profusamente, se encogió de hombros. «No es nada. Si mis viejos estuvieran en el extranjero, me gustaría que alguien los ayudara también». Esa noche, recibí un mensaje de Emiko: «Chusa, ya estás en Buenos Aires. Si tenés tiempo mañana, ¿nos vemos? Hace 5 años que no nos vemos, te extraño». La idea de reencontrarme con ella después de tanto tiempo me aceleró el pulso. Al mismo tiempo, una sensación de inquietud me invadió. Temía que la nueva Emiko, transformada por Argentina, terminara de demoler las últimas defensas que me quedaban. A la tarde siguiente, quedé con Emiko en un café de Palermo. Hacía 5 años que no la veía, y era otra persona. Su piel brillaba, su rostro estaba radiante, lleno de una energía que la hacía parecer 15 años más joven. «Chusa».
—¿Cuánto tiempo? —exclamó, abrazándome con una fuerza que me sorprendió. Su risa era tan genuina que me sentí completamente desarmada. ¿Dónde estaba la Emiko cautelosa y melancólica que yo recordaba? —Estás muy cambiada —acerté a decir. —Pareces otra persona. Sí, vivir acá me cambió mucho. Hasta a mí me sorprende —admitió. Chusa, siendo sincera, en Japón yo estaba muerta en vida. Emiko me contó la historia de su esposo argentino, Santiago. Cómo se conocieron, cómo se casaron y lo inmensamente feliz que era. Para mí, cada detalle sonaba como un cuento de hadas inverosímil. Pero el verdadero shock, el golpe de gracia a mi castillo de prejuicios, llegó al día siguiente en el foro. Alejandro se me acercó discretamente. Sobre la pregunta de ayer todavía tengo algo que decirle. ¿Podemos hablar en un lugar más tranquilo? ¿De qué se trata?, pregunté con recelo. Nos sentamos en un café cercano, y Alejandro fue directo al grano. En el incidente del fondo de inversión argentino de hace años la persona que filtró la información sobre el fraude contable fui yo. De repente, mi mente se quedó en blanco. ¿Qué? Sabía que se estaban cocinando los números dentro de nuestra propia empresa. Así que informé directamente a la Autoridad de Supervisión Financiera de Japón. Gracias a eso, su conglomerado se salvó de una pérdida mucho mayor. Sentí que las piernas me flaqueaban. Yo, que había odiado, despreciado y desconfiado de los argentinos durante años y resulta que la persona que me había salvado era uno de ellos. Pero, ¿por qué? Era su propia empresa. Porque era lo correcto, dijo con una simpleza devastadora. Lo importante no es la nacionalidad, sino la persona, ¿no cree? Lo que está mal, hay que corregirlo. Hay que tener códigos. En ese instante, el sistema de creencias que había construido durante toda mi vida se hizo añicos. Los 48 años de certeza se desmoronaron en un segundo. Usted debe haber sufrido mucho, añadió Alejandro con una suavidad inesperada. Con lo de su esposo y también con esa inversión. Esa noche, en mi hotel, llamé a Emiko entre sollozos. Emiko, ¿es de verdad? Los hombres argentinos no están actuando. Estuve tan equivocada. Chusa, ¿estás llorando?, preguntó ella, su voz teñida de preocupación. ¿Hace cuánto que no escuchaba tu verdadera voz? ¿Qué clase de persona soy? ¿Cuán equivocada he estado?, gemí, avergonzada de mí misma. Emiko escuchó mi llanto en silencio durante un largo rato y luego dijo con calidez, Chusa, si tenés tiempo mañana, vení a casa. Mi esposo quiere prepararte un asado. Después de colgar, me miré en el espejo. El orgullo y la arrogancia que había acumulado durante 48 años se habían evaporado. Esa mujer desconocida que me devolvía la mirada tenía los ojos hinchados y rojos, el rostro surcado de lágrimas. ¿Cuándo me había vuelto tan frágil? ¿O quizás siempre lo fui? Mañana, en casa de Emiko, ¿a qué otra verdad tendría que enfrentarme? Al atardecer del día siguiente, llegué a la casa de Emiko. Era un departamento en un tranquilo barrio residencial de Belgrano. En la plaza cercana, unos abuelos charlaban bajo la sombra de los jacarandás mientras los chicos jugaban a la pelota. Esa escena de vida cotidiana, tan simple y cálida, me conmovió. Santiago, el esposo de Emiko, me abrió la puerta. Era un hombre de mediana edad más común de lo que había imaginado, pero su mirada era increíblemente cálida y su sonrisa, sincera. Chusa. Bienvenida. Emiko me habló mucho de vos. Tenía muchas ganas de conocerte, dijo con un saludo amable y respetuoso que me hizo sentir algo cohibida. Lo más extraño fue que en su mirada no había juicio alguno, solo una cálida bienvenida. El viaje te habrá dejado cansada. Pasá, por favor. La casa, aunque sencilla, era acogedora. En el living sonaba un tango suave y el aire olía a una mezcla de carne asada y yerbas frescas. En las paredes colgaban fotos felices de Emiko y Santiago, cada una irradiando una alegría genuina. En la mesa del comedor, además del asado y las ensaladas, noté varios platos de estilo japonés.
¿Usted cocinó esto?, pregunté, sorprendida. Sí. Tenía miedo de que Emiko extrañara la comida de casa, así que intenté aprender algunas recetas, respondió con naturalidad. No sé si me salieron bien. Ese detalle, esa consideración tan delicada de Santiago, me emocionó. Me contó que, por Emiko, había tomado clases de cocina japonesa. Vi varios libros de recetas japonesas en un estante de la cocina, sus páginas gastadas por el uso frecuente. Aprendió a cocinar comida japonesa solo por Emiko. Claro. Ella es la persona más importante para mí. Hacerla feliz es mi trabajo, dijo como si fuera la cosa más lógica del mundo. Durante la cena, abordó un tema delicado con sumo cuidado. Emiko me contó que perdiste a tu esposo. Debe haber sido muy duro para vos. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Él continuó con suavidad. Cuando mi papá falleció, mi mamá estuvo sola muchos años. Verla comer sola todos los días me partía el alma. Me miró, y en sus ojos vi una profunda comprensión. Qué solitario debe ser comer solo, ¿no? Nadie que te diga qué rico está, nadie a quien le importe si comiste suficiente. De repente, todas las emociones que había reprimido durante 4 años estallaron. Era verdad. Qué increíblemente solitario era comer sola. Nadie me lo había preguntado jamás. El vacío y la soledad que sentía cada vez que me sentaba a la mesa, el anhelo de tener a alguien a mi lado y de repente, alguien lo entendía perfectamente. Perdón, no sé qué me pasa, intenté secarme las lágrimas, pero no dejaban de brotar. Llorá tranquila, dijo Santiago, pasándome un pañuelo de papel. Acá no tenés que reprimir nada. Si estás triste, llorás. Si estás feliz, te reís. Es natural. No somos máquinas. Sentir es lo que nos hace humanos. Se sentó a mi lado en silencio, sin apurarme, sin mostrar la más mínima impaciencia. Simplemente me acompañó. Emiko tomó mi mano. Chusa, decidí quedarme a vivir en Argentina después de escuchar palabras como esas. Me di cuenta de lo valioso que es tener a alguien que entienda de verdad tu soledad, me confesó. En Japón, todo el mundo me decía que tenía que ser fuerte, que tenía que ser independiente. Pero acá, está bien ser débil. Está bien llorar. Realmente cambiaste mucho, le dije, mirando a mi amiga. En sus ojos había una paz y una satisfacción que nunca antes le había visto. Sí, cambié. O mejor dicho, me convertí en mi verdadero yo. Sin caretas, sin armaduras. Simplemente yo. Después de la cena, llegó la madre de Santiago, una abuela de 80 y tantos años que caminaba despacio, apoyada en un bastón. Apenas me vio, dejó el bastón a un lado y tomó mis 2 manos entre las suyas, cálidas y curtidas por los años. Pobrecita, sufriste mucho, me dijo, su voz ronca pero llena de afecto. Sé lo que es estar sola. Yo también lo pasé. El calor de sus manos se transmitió directamente a mi corazón, y rompí a llorar de nuevo. ¿Cuándo me había vuelto tan llorona? ¿O es que en realidad siempre había sido esta persona frágil y sola, fingiendo ser fuerte? La abuela me dio unas palmaditas en la espalda. Llorá, nena, llorá todo lo que necesites. Te va a hacer bien. Las lágrimas no son una vergüenza, limpian el alma. Luego continuó, a mí me gustan los japoneses. Son respetuosos, educados. Y ustedes son muy fuertes. Pero tenés que acordarte de que a veces, está bien no ser tan fuerte. Somos familia. En sus palabras no había lástima, solo aceptación y una profunda empatía. Me contó historias de su juventud, de cómo superó la soledad tras la muerte de su esposo, de cómo redescubrió el sentido de la vida y aprendió a encontrar la fortaleza en su propia vulnerabilidad. En la vida no hay invierno que dure para siempre. La primavera siempre llega, concluyó, y sus ojos brillaban con la luz de la sabiduría. Esa noche, me quedé charlando con Emiko mientras tomábamos un mate. Por la ventana, el paisaje nocturno de Buenos Aires resplandecía,
pero la calidez dentro de esa casa era mucho más reconfortante. Emiko, qué tonta fui. Qué equivocada estaba sobre Argentina, qué arrogante, confesé. Chusa, darte cuenta ahora no es tarde. Lo importante es el futuro. Si abrís tu corazón, el mundo cambia. Pero tengo 48 años. No es demasiado tarde para mí. Emiko me miró, sus ojos llenos de aliento. ¿Sabes qué? Cuando llegué a Argentina, yo pensaba lo mismo. Pero ahora estoy convencida de que para amar y ser amada, la edad no importa. Si el corazón es joven, la persona es joven. Algo en lo más profundo de mi ser comenzó a cambiar. El hielo que había congelado mi corazón durante 4 años empezó a derretirse lentamente, como si una cálida brisa primaveral hubiera soplado en el rincón más oscuro de mi alma. Pero el miedo a abrirme por completo persistía. ¿Podría realmente confiar y amar a alguien de nuevo? ¿Merecía yo ser amada? Días después, Emiko me llevó a un lugar especial, un centro comunitario en el corazón de la ciudad donde se celebraba una reunión de mujeres japonesas de mediana edad. Cuando vengas acá, te vas a dar cuenta de que no sos la única. Hay muchas mujeres japonesas que encontraron una nueva vida en Argentina, me dijo. La sala de reuniones era acogedora. En las paredes había carteles de bienvenida en varios idiomas y sobre las mesas, mate, té y facturas. Las asistentes eran todas mujeres de entre 40 y 50 años, de mi misma generación, que vivían vidas radicalmente diferentes en Argentina. La moderadora, una mujer llamada Yumiko Tanaka que llevaba 10 años viviendo en el país, nos dio la bienvenida. Este es un espacio para compartir nuestras experiencias y darnos fuerza. La historia de cada una es valiosa y merece ser escuchada. La primera en hablar fue Akemi Sato, de 45 años. Me volví a casar con un argentino hace 5 años, dijo con una sonrisa radiante. En Japón, me criticaban por ser viuda. Mis hermanos, mis amigos, todos me miraban con extrañeza. Pero acá, no existe esa mirada. La familia de mi esposo, la primera vez que me vieron, me dijeron, bienvenida a la familia. Me dijeron que el pasado no importa, que lo importante es ser feliz ahora. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez en mi vida, sentí que me aceptaban por completo. No por mis condiciones, no por mi pasado, sino por ser yo. La siguiente fue Anako Yamada, de 52 años. Contó, con la voz entrecortada, que su esposo había muerto de un cáncer terminal. El equipo de médicos y enfermeros en Argentina no solo trató su cuerpo, sino que cuidó el corazón de toda nuestra familia. Mi esposo me tomaba la mano todos los días y me decía, vamos a luchar juntos. Incluso en sus peores momentos de dolor. Se preocupaba por si yo estaba cansada y me prometió que estaría a mi lado hasta el final. Y cumplió su promesa. Hizo una pausa. En Japón, todos me decían que tenía que aceptar la realidad, que tenía que ser fuerte. Pero acá, me dijeron que estaba permitido ser débil. Estaba permitido sentir dolor. Estaba permitido amar profundamente. Cuando mi esposo se fue, todos en el pabellón nos despidieron con cariño. Ese sentimiento de ser comprendida y apoyada, nunca lo voy a olvidar. En ese momento, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Cuando mi esposo estuvo enfermo, yo estuve tan sola. Los pasillos fríos del hospital, el tratamiento protocolario, las palabras de consuelo que solo me hacían sentir más aislada. La desesperación y la soledad volvieron a aflorar. Nunca había entendido lo importante que era sentirse amada con esa certeza. Keiko Suzuki, de 60 años, habló con voz tranquila. En Japón, a medida que envejeces, sentís que te volvés invisible, especialmente después de perder a tu marido. Pero acá, me siguen tratando como una persona valiosa. Aunque sea vieja, mis vecinos me llaman por mi nombre, me respetan. Mis amigos argentinos dicen que la edad trae sabiduría. Que las arrugas son las medallas de la vida. Sonrió. Ahora tengo casi 70 años, pero me siento más viva que a los 40, porque sé que soy necesitada y valiosa. Chía Yasida, de 48 años,
compartió una experiencia diferente. Yo no me volví a casar, pero encontré una familia acá. Mis amigos argentinos me tratan como a una hermana. En las fiestas, como Navidad o Año Nuevo, siempre me invitan, me dicen que es muy triste estar sola. Me enseñan a cocinar empanadas, me llevan a los asados, me cuentan sus tradiciones. Sus ojos brillaban de gratitud. Una vez me enfermé, y mi vecina, una señora mayor, vino a verme todos los días, me traía sopa. Me dijo, vos no tenés familia acá, así que nosotros somos tu familia. En ese momento, supe que había encontrado mi verdadero hogar. Al escuchar sus historias, me quedé atónita. La cualidad especial de Argentina se volvía cada vez más clara, una increíble cultura de aceptación, sin importar la edad, el pasado o la nacionalidad. Al principio tuve problemas con el idioma, pero si los corazones se conectan, no importa, añadió otra mujer. Los argentinos entienden la sinceridad. No se molestan si no hablas bien el castellano, al contrario, te hablan más despacio, usan gestos para ayudarte a entender. A veces, una sola sonrisa o una mirada es más cálida que 1000 palabras. Y son increíblemente atentos, intervino Yumiko, la moderadora. Cuando recién llegué, no sabía cómo tomar el colectivo. Una señora que no conocía no solo me enseñó cómo pagar, sino que se quedó conmigo 3 paradas más para asegurarse de que no me bajara en el lugar equivocado. Me dijo, usted es una invitada, tenemos que cuidarla bien. Señora Ono, ¿qué siente ahora sobre esta otra cara de Argentina?, me preguntó una de las mujeres. Me quedé sin palabras durante un largo rato, dándome cuenta de lo equivocados y estrechos que habían sido mis prejuicios. He estado muy equivocada, dije, con la voz temblorosa. He juzgado a Argentina de una forma totalmente injusta. Solo por el lado de la tecnología, hay áreas en las que están mucho más avanzados que Japón. La comodidad de la tarjeta sube, la puntualidad de algunas líneas del subte. El wifi gratis en tantos lugares, pero lo que es más increíble es el corazón de la gente. ¿Cómo no supe nunca que existía una cultura tan cálida? Hice una pausa, sintiendo la atmósfera de apoyo en la sala. En Japón, estamos acostumbrados a mantener la distancia, a no molestar a los demás. Pero aquí, preocuparse por el otro es natural. Ayudarse mutuamente es lo que se debe hacer. Esta diferencia cultural me hace replantearme qué es la verdadera civilización. Emiko tomó mi mano y dijo, Chusa, ¿ahora entendés? ¿Entendés por qué soy tan feliz acá? ¿Por qué cambié? No fue Argentina la que me cambió. Argentina me permitió encontrar a mi verdadero yo. Sí, ahora lo entiendo. Argentina es un lugar maravilloso. Su gente tiene una magia que puede ver lo mejor en el corazón de cada persona. Al terminar la reunión, todas me abrazaron cálidamente. Bienvenida a casa, me susurraron al oído. No estás sola. Acá tenés un lugar. Esa noche, en el hotel, reflexioné profundamente. La tecnología avanzada de Argentina, su sorprendente eficiencia en ciertas áreas y, sobre todo, la calidez en el trato humano. Todos los valores que había buscado en mi vida coexistían en armonía en este país. Pero aún me quedaba una pregunta. ¿De dónde venía esta increíble cultura? ¿Cuál era la filosofía, el espíritu fundamental del pueblo argentino que los hacía tan acogedores y cálidos? A la tarde siguiente, me encontré de nuevo con Alejandro. Esta vez, fue una coincidencia. Lo vi en la entrada de un hospital, estaba llevando a su padre. La escena me dejó sin aliento. Alejandro sostenía con delicadeza el brazo de su padre, un hombre que parecía tener más de 80 años, y caminaba lentamente, adaptando su paso al ritmo cansado del anciano. La atención minuciosa y la paciencia infinita en ese gesto me dejaron muda. Tranquilo, papá, camina despacio. Tenemos todo el tiempo del mundo. Si te duelen las rodillas, paramos y descansás, le decía con una voz suave, sin el más mínimo atisbo de impaciencia. Noté que llevaba una pequeña silla plegable, evidentemente para que su padre pudiera sentarse en cualquier momento.
Ver a Alejandro hablarle así a su padre me hizo recordar mi propio pasado con una claridad dolorosa. Cuando mi esposo estaba enfermo, qué impaciente fui. Siempre apurándolo para que tomara sus medicinas, para que descansara, para que se recuperara pronto. Qué sola y miserable me sentía, pero nunca estuve a su lado con la paciencia de Alejandro. Pude hablar brevemente con él en el vestíbulo del hospital mientras su padre estaba en una consulta. ¿Viene a acompañarlo así todas las semanas?, le pregunté. Sí. Papá no está muy bien de salud, pero nunca lo sentí como una carga. Es lo que corresponde, respondió con total naturalidad, como si cuidar de su padre fuera la cosa más normal del mundo. En Japón, mucha gente envía a sus padres a residencias de ancianos, comenté. Acá también existen, pero para nosotros, la familia tiene que estar junta. Mi viejo me crió, me dio todo. Ahora me toca a mí cuidarlo. Es el ciclo del amor. Sus palabras me dejaron pensando. Es realmente admirable. Lo respeto de corazón. Al escuchar mi sinceridad, Alejandro me miró con una expresión de sorpresa. Usted ha cambiado mucho desde que la conocí. En el foro parecía que no le gustaba nada Argentina. Sí, cambié mucho. Estaba completamente equivocada. Es un país maravilloso. Fue entonces cuando Alejandro preguntó con cautela, escuché que la pasó muy mal cuando cuidaba a su esposo. Cargar con todo sola debe haber sido muy difícil. De repente, las lágrimas volvieron a mis ojos. En ese momento, estuve tan sola. Nadie me ayudó. Ni siquiera sabía cómo cuidar a un enfermo. Ver a la persona que amás irse, sola, y tener que soportar esa impotencia. Las palabras cálidas y sinceras de Alejandro me conmovieron. Su comprensión era tan profunda, como si él mismo hubiera pasado por ese dolor. Yo creía que no merecía ser amada, que no había podido cuidar bien a mi esposo. Que no había hecho lo suficiente. Siempre pensaba que si hubiera sido más atenta, más paciente, quizás él no se habría ido. No, de ninguna manera, la voz de Alejandro fue firme y cálida. El amor no se trata de perfección. El amor se trata de estar al lado del otro. Usted hizo lo mejor que pudo, y eso es más que suficiente. Usted es una persona valiosa y merece ser amada plenamente. Al oír esas palabras, el último rincón helado de mi corazón se derritió por completo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había hablado con tanta calidez? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había aceptado tal como soy? En ese momento, el padre de Alejandro salió de la consulta. Era un anciano de aspecto amable que me sonrió. Alejandro, esta es una amiga tuya. Sí, papá. Es la señora Ono, de Japón. El anciano asintió. Una chica sola en Buenos Aires hoy venía a cenar a casa con nosotros. Oh, no, muchas gracias, no quisiera molestar. El hombre negó con la cabeza. No es ninguna molestia. Comer solo no es rico. Con uno más en la mesa, hay más alegría. Además, sos nuestra invitada, y a los argentinos nos encanta recibir gente. Sus palabras fueron tan naturales y amistosas que sentí una calidez sencilla y abrumadora. Esa noche, los acompañé a su casa. Era una típica familia de 3 generaciones. La casa no era grande, pero estaba decorada con un calor que la hacía hogar. En el living colgaban fotos familiares y de la cocina salía un aroma delicioso. La madre de Alejandro, una mujer encantadora de 60 y tantos, me recibió con entusiasmo, preparándome un té y ofreciéndome galletitas. Bienvenida, bienvenida. Alejandro nos dijo que eras una amiga de Japón. Nos encanta Japón. Qué gente tan educada y qué limpio todo. Su entusiasmo me descolocó. En Japón, los primeros encuentros suelen ser mucho más formales. Pero aquí, el ambiente era relajado y natural. En la cena, toda la familia se reunió alrededor de la mesa. La esposa de Alejandro y sus 2 hijos también estaban allí. La casa se llenó de risas. Señora Ono, ¿sabes hablar castellano?, preguntó la hija menor con inocencia.
Un poquito, respondí en mi español rudimentario. ¡Qué genia! Yo quiero aprender japonés, dijo el hijo. Mirando a esa familia tan unida, mi corazón se llenó de emociones complejas. No era esta la vida que siempre había soñado y nunca había tenido. El sentimiento de estar rodeada de amor, de pertenecer a algo. Una felicidad simple pero profunda. El padre de Alejandro no paraba de servirme comida. Esto está riquísimo, come más. Estar lejos de casa es duro. La madre también me cuidaba. Chusa, esta sopa te va a hacer bien. La esposa de Alejandro me preguntó con dulzura, ¿te gusta la comida argentina? Si hay algo que quieras probar, decime y te lo preparo. Está todo delicioso. Hacía mucho tiempo que no comía una comida hecha con tanto amor, dije, con la voz algo quebrada. Entonces vení más seguido, sonrió la madre. Las puertas de nuestra casa siempre están abiertas para los amigos. En Argentina, los amigos son familia. Después de cenar, el padre de Alejandro me invitó a charlar en el living mientras preparaba un café. Cuando uno se pone viejo, le gusta hablar con los jóvenes. Ustedes tienen energía, tienen ideas. Me contó historias de su juventud, de cómo crió a sus 3 hijos en épocas difíciles, enseñándoles a ser buenas personas, a amar y ayudar a quien lo necesitara. En la vida, la plata va y viene. Lo que de verdad importa son las relaciones entre las personas. Donde hay amor, ahí está tu hogar. Donde hay calidez, ahí está tu patria. Las palabras de aquel hombre eran sencillas pero profundas. Pensé en mi propia definición del éxito durante todos esos años, la búsqueda de dinero y estatus. Pero la verdadera riqueza no estaba en los números de una cuenta bancaria, sino en el calor del corazón y en la certeza de ser amada. De vuelta al hotel, mi mente seguía en ebullición. Alejandro insistió en acompañarme hasta la puerta. Muchas gracias por todo hoy. Su familia me hizo sentir un calor que había olvidado. No es nada. Además, verte sonreír nos hizo felices a todos, dijo él. Hizo una pausa. Chusa, lo más importante en la vida no es evitar las caídas, sino aprender a levantarse. Sos una mujer muy valiente. Tenés que creer en vos misma, porque mereces todo el amor del mundo. En ese momento, el cielo nocturno de Buenos Aires estaba salpicado de estrellas brillantes. Sentí que mi propio corazón, como esas estrellas, empezaba a brillar de nuevo. De camino al hotel, llamé a Emiko. Emiko, ahora lo entiendo todo. Entiendo por qué sos tan feliz acá. La calidez de esta gente. Cambiaste un montón, Chusa. Tu voz es completamente diferente. Sí, cambié por completo. Pero todavía hay algo que quiero saber. ¿Cómo se forma gente así? Quiero entender la raíz de todo esto. En mi último día, Alejandro me dijo que quería presentarme a alguien especial. Me llevó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA para conocer a un profesor emérito, el Dr. Domprevich. El profesor, un hombre de 80 años, me recibió con una sonrisa afable en su despacho lleno de libros clásicos de filosofía y sociología argentina. Me dijeron que es usted una experta en finanzas de Japón. ¿Qué le parece Argentina? Profesor, he aprendido muchísimo. Estaba completamente equivocada. Nunca supe que fuera un lugar tan maravilloso. El profesor Previs sirvió 2 tazas de té y dijo con calma, los argentinos tenemos un valor que llamamos calidez humana. No es solo un sentimiento, es una filosofía de vida que hemos heredado. Es la capacidad de sentir el dolor ajeno como propio, de compartir la alegría. De conectar con la gente más allá de la sangre o la nacionalidad. Es el espíritu que intentamos proteger. Al escuchar sus palabras, asentí. Era como si finalmente hubiera encontrado la raíz de toda la calidez que había experimentado. También tenemos una cultura especial de la atención, continuó. Incluso si la otra persona no dice nada, intentamos leer sus sentimientos y cuidarla de antemano. Es una sabiduría muy nuestra, muy diferente del individualismo occidental. Ah, por eso todo el mundo parecía entenderme tan bien. Exacto.
Y también tenemos un profundo sentido de la compasión. La compasión no es solo sentir pena, es la fuerza para transformar la tristeza en esperanza. El profesor Prebisch me miró a los ojos con calidez. Usted también carga con una profunda tristeza. Pero eso puede convertirse en el motor para un nuevo comienzo. Me alegra mucho que haya encontrado respuestas en Argentina. Al oírlo, las lágrimas volvieron a brotar. Argentina no solo no era tecnológicamente atrasada, sino que poseía una sabiduría y una filosofía profundas, capaces de sanar el alma. Profesor, quisiera pedirle un favor. Dígame. Quiero aprender castellano. Quiero entender de verdad esta filosofía y este corazón tan hermosos. Y creo que debo empezar por el idioma. El profesor Prebisch sonrió. Es una idea excelente. El idioma es el alma de un pueblo. A medida que aprenda nuestra lengua, entenderá nuestro corazón. Pero con 48 años, ¿podré aprender un idioma nuevo? La edad es solo un número. Si la voluntad es fuerte, todo es posible. Esa noche, en el avión de regreso a Tokio, descargué una aplicación para aprender español. Hola. Gracias. Te quiero. Empecé a practicar las palabras. Al pronunciar, gracias, sin saber por qué, volví a llorar. Ahora sabía que detrás de esa simple palabra se escondía un universo de sinceridad y calidez. Una semana en Argentina había cambiado mi vida por completo. Pero no era el final, sino el verdadero comienzo. El comienzo de un viaje para encontrar a mi nuevo yo. Ya pasó un mes desde mi regreso a Tokio. Empecé a tomar clases de castellano en un instituto todas las mañanas. A los 48, aprender un nuevo idioma no es fácil, pero me siento tan emocionada como si tuviera 20 años. En la oficina, mis colegas siguen hablando con desdén de Argentina. Chusa, desde que volviste de ese viaje de trabajo estás rara. ¿Y ahora encima aprendiendo español, para que aprendes el idioma de un país así? No es una pérdida de tiempo. Para ver telenovelas. ¡Qué ridículo! Antes, me habría sentido avergonzada y les habría dado la razón. Ahora, solo sonrío. No tienen idea de lo que se están perdiendo. Siento lástima por ellos. En la clase de castellano, la profesora me preguntó, señora Ono, ¿por qué quiere aprender nuestro idioma? Porque quiero comunicarme de verdad, con el corazón, con gente muy valiosa para mí. Quiero entender de verdad sus almas, respondí, con la voz temblorosa. Un día, Emiko me envió un paquete. Contenía libros de texto de español y una carta escrita a mano. Para Chusa, estas son las letras que cambiaron mi vida por completo. Al aprender castellano, descubrí un mundo nuevo. Vos también vas a vivir una experiencia increíble. Al leer la carta, volví a llorar, agradecida por la sinceridad de mi amiga y asombrada por mi propia transformación. A medida que mi español mejoraba, empecé a intercambiar mensajes sencillos con Alejandro. Hola. Estás estudiando mucho. Gracias. De nada. Es admirable tu determinación, Chusa. Fuerza. Cada vez que recibía sus cálidas respuestas, mi corazón se sentía un poco más fuerte. Ahora creo que empiezo a entender el verdadero significado de la palabra fuerza. 3 meses después, tomé la decisión más importante de mi vida. Presenté mi renuncia. Señor gerente, ¿de verdad va a renunciar? ¿A los 48 años va a empezar de nuevo? Sí. Voy a empezar a vivir mi verdadera vida. Mis colegas no lo entendían, pero yo estaba llena de confianza. Ahora sabía que hay cosas mucho más importantes que el dinero y el estatus. Esa noche, le escribí a Emiko. Emiko, gracias por haberme tomado de la mano aquel día. Gracias a vos, tengo el valor de empezar de nuevo. Yo también voy a vivir de verdad. Chusa, felicitaciones. Estoy tan orgullosa de vos. Al día siguiente, compré un pasaje de avión a Buenos Aires. Solo de ida. Esta vez no era un viaje de trabajo. Era el verdadero viaje hacia mi segunda vida.
Puede que 48 años parezca tarde, pero estoy convencida de que mi verdadera juventud acaba de empezar. Lo que ese lugar llamado Argentina me dio no fue solo tecnología o eficiencia. Me dio una forma de amar a la gente sinceramente, una forma de compartir los sentimientos y, sobre todo, el valor para volver a soñar. Cuando uno se deshace del orgullo y los prejuicios y mira el mundo con el corazón abierto, puede ver una verdad así de hermosa. Espero que esta historia pueda darles a todos un poco de valor. La edad es, de verdad, solo un número. Si la voluntad es fuerte, siempre se puede empezar de nuevo.